Los pueblos eslavos viven mayoritariamente en Europa. Los eslavos son el grupo etnolingüístico más grande de Europa. El núcleo de los pueblos eslavos se encontraba situado hasta el siglo VI al norte de los Cárpatos, llamados antiguamente en el siglo I por Plinio el Viejo y Tácito Veneti o Vénetos, en los territorios de los antiguos escitas y sármatas. Tras la caída del Imperio Romano y el abandono de varias tribus germánicas de las zonas que ocupaban para trasladarse al sur, junto a una explosión demográfica, las distintas comunidades que constituían esta etnia se trasladaron por todo el continente europeo. Se conocen básicamente tres grupos, en su desarrollo histórico. El de los eslavos occidentales se trasladó hacia occidente y se instaló en la zona que linda con el río Danubio al sur, el río Vístula al este, el río Elba y el mar Báltico al oeste y el actual límite con la frontera de Lituania al norte. Desde el siglo VII han formado varios reinos, entre los más antiguos está la Gran Moravia, basada sobre el río Morava, en la actual República Checa. Más tarde los países de la Corona Checa o Polonia cuentan entre los reinos más poderosos en esta región. El de los eslavos orientales, que ocuparon las regiones de las llanuras de las actuales Ucrania, Bielorrusia y Rusia, por el norte hasta el lago de Ladoga, por el este hasta Moscú y por el oeste hasta las fronteras de los actuales estados de Letonia, Lituania y Estonia. Este fue el grupo más numeroso y estaba constituido por los volinios, polianos, dreblianos, kriviches, dregoviches, radimiches, viatiches y sabirious. Formaron con sus uniones los pueblos ruso, ucraniano y bielorruso y se mezclaron con los varegos. El de los eslavos meridionales, que se estableció en la zona de los Balcanes, croatas, serbios, eslovenos, montenegrinos, búlgaros, macedonios, bosníacos y los eslavos de Albania. Aquí se encontraron con los protobúlgaros, con quienes se mezclaron parcialmente. De ellos nacieron los estados de Bulgaria, Serbia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Croacia, Bosnia y Montenegro. Origen del término, eslavo. Aparte de las imprecisas referencias de Claudio Ptolomeo a las tribus de los Eslavanoi y los Oubenoi, la primera vez que se habla de los eslavos usando este nombre es en el siglo VI DC. La palabra se escribe de diferentes maneras, en griego medieval se habla de esclavenoi, esclauenoi o esclavinoi y en latín, de esclaueni, esclauini o eslaueni. En el siglo IX, un documento en antiguo eslavo eclesiástico habla de los eslovne para describir a los eslavos de los alrededores de Tesalónica. Hay otros testimonios tempranos de la palabra en antiguo eslavo oriental y en croata. La palabra eslavo se suele relacionar con las formas eslavas slava, gloria, fama, o eslovo, palabra, conversación. Así pues, eslovne querría decir, las personas que hablan, es decir, las personas que se entienden entre ellas, en oposición a la palabra eslava que designa a los extranjeros, netsi, que quiere decir, mudos. Por ejemplo, y de una manera parecida a lo que ocurre en muchas otras lenguas eslavas, la palabra polaca niemcy quiere decir alemán o Alemania. Algunos estudiosos, sin embargo, han propuesto teorías alternativas para explicar el origen de la palabra. B. Pelozinski dice que en un momento dado slava podría haber significado devoto, fiel, es decir, practicante de la religión eslava, y a partir de ahí habría evolucionado como etnónimo. S. B. Bernstein apunta que podría derivar de una forma indoeuropea no documentada laos, emparentada con la palabra griega laos población, pueblo, aunque la etimología de laos es bastante dudosa. Por su parte, a partir de la comparación con palabras similares como la forma latina cluere, limpiar a fondo, purificar, proveniente de una raíz desconocida que habría dado formas con un significado similar en eslavo y en otras lenguas, Max Basmer y otros sugieren que la palabra vendría del nombre de un río. Lengua protoeslava. El protoeslavo, la antigua lengua de la que derivan todas las lenguas eslavas, se separó del indoeuropeo en un momento y un lugar indeterminados para pasar a formar parte del grupo de lenguas baltoeslavas, fase en la que desarrolló numerosas isoglosas léxicas y morfofonológicas comunes con las lenguas bálticas. De acuerdo con la hipótesis de los kurgaans,
los indoeuropeos que no emigraron empezaron a hablar baltoeslavo. El protoeslavo propiamente dicho se conoce a menudo con los nombres de eslavo común o protoeslavo tardío y se define como la última etapa de esta lengua antes de la división geográfica de las lenguas eslavas históricas. Probablemente se habló entre los siglos V y VII en un extenso territorio que iba desde Nóvgorod hasta el sur de Grecia. Parece que era una lengua de una uniformidad poco común y, a partir de los préstamos que tomó de otras lenguas y de los préstamos que les dejó, no se puede decir que tuviera unos dialectos claramente diferenciados. La unidad lingüística eslava duró al menos 100 o 200 años más, como se puede observar gracias a los manuscritos del antiguo eslavo eclesiástico, aunque se usa el dialecto local de Tesalónica, en el sur de los Balcanes, que era útil como primera lengua literaria común de los pueblos eslavos. Orígenes. El debate sobre los primeros eslavos. El lugar de origen de los hablantes de preprotoeslavo y protoeslavo es bastante discutido. Diferentes teorías defienden que los primeros eslavos provendrían de los territorios de las actuales Bielorrusia, Polonia, la Rusia europea y Ucrania. Las hipótesis que se han propuesto son: hipótesis de la cultura lusaciana. Los preprotoeslavos estaban establecidos en el área nororiental de la Europa central desde, al menos, el segundo milenio antes de Cristo hasta el siglo IV de nuestra era, cuando se desarrollaron las culturas lusaciana y de Przeworski. Hipótesis de la cultura de Milogrado. Los preprotoeslavos serían miembros de la cultura de Milogrado. Hipótesis de la cultura de Chernoles. Los preprotoeslavos serían herederos de la cultura de Chernoles. Al norte de la actual Ucrania el debate comenzó ya en 1745, cuando Johann Christoph de Jordan publicó De Originibus Slavici. A partir del siglo XIX, la discusión ha sido muy connotada políticamente, en especial en relación con las particiones de Polonia y del imperialismo alemán conocido como Drannaa-Kaasan. El debate sobre el origen germánico o eslavo de los pobladores indígenas de la orilla este del río Udar se utilizó políticamente para justificar los derechos de alemanes y polacos, respectivamente, de gobernar estas tierras. Primeras referencias. Plinio el Viejo y Ptolomeo mencionan una tribu de veneta establecida a orillas del río Vístula. En el año 98 AC, Tácito se refiere a las tierras al este del Rin, el Elba, el Oudar y al oeste del Vístula con el nombre de Magna Germania. Desde el romanticismo, la teoría de la escuela alóctona expone que en el siglo VI se aplicó este término a un nuevo pueblo formado por unas tribus eslavas desconocidas, de ahí vendría posteriormente el nombre de Venta aplicado a las tribus eslavas, y las leyendas medievales que hablaban de la conexión entre los polacos y los vándalos. Los eslavos conocidos como vénetos, los antes y los esclaveni aparecen por primera vez en los registros bizantinos a comienzos del siglo VI. Los historiadores bizantinos de la época de Justiniano y, como Procopio, Jourdans y Teofilactos y Mocates explican que una serie de tribus se desplazaron hasta las montañas de los Cárpatos, el Bajo Danubio y el Mar Negro e invadieron estas provincias del Imperio Romano de Oriente. Jourdans expone que los vénetos se subdividían en tres grupos, los veneti, los antes y los esclavens. El término bizantino esclavinoi pasó al árabe de la mano de los historiadores árabes medievales con la forma sacaliva. Etnogénesis de los eslavos. El acervo genético de los eslavos orientales y occidentales es idéntico, de acuerdo con el cromosoma Y, el ADN-M y el marcador autosómico CCR5 de 132, lo cual es consecuente con la similitud de sus lenguas. Existen diferencias significativas con los pueblos vecinos ugrofineses, túrquicos y del norte del Cáucaso. Tal homogeneidad genética es algo inusual, dada la amplia dispersión de las poblaciones eslavas, especialmente los rusos. Juntos forman la base del grupo de genes de Europa del Este, que también incluye húngaros y arrumanos no eslavos. Del grupo de los eslavos orientales y occidentales, solo los rusos del norte pertenecen a un grupo genético diferente, el denominado Grupo Norte Europeo, junto con los pueblos bálticos, germánicos y finlandeses bálticos. Los resultados del estudio Y-DNA de 2006 sugieren que la expansión eslava comenzó en el territorio de la actual Ucrania,
lo que respalda la hipótesis de que la primera patria conocida de los eslavos se encuentra en la cuenca del Dnieper medio. De acuerdo con estudios genéticos hasta el año 2020, la distribución, variación y frecuencia de los haplogrupos R1A y 2 del Y-DNA y sus subclases RM558, RM458 y CTS10228 entre los eslavos del sur están en correlación con la difusión de las lenguas eslavas durante la expansión eslava medieval desde Europa del Este, muy probablemente desde el territorio de la actual Ucrania y el sureste de Polonia. Otros estudios concluyen que la antigua patria eslava estaba en Pomerania, Alemania. Según un estudio de Sajmatov de 1919, las tribus eslavas del Elba y el Vístula se trasladaron de oeste a este en dos grupos. El grupo occidental, moviéndose gradualmente hacia el norte, noreste y este, que ocuparían los territorios de la actual Bielorrusia y las áreas de Pskov, Novgorod y Smolensk de la Rusia moderna, y el segundo, moviéndose hacia el sur y el sureste, asentándose gradualmente en los territorios de la actual Volinia, Ucrania y los Cárpatos. Los eslavos irían ocupando paulatinamente los territorios que conformarían el imperio de la Rus de Kiev. Esos territorios son los actuales Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Escenarios de etnogénesis. La cultura de las ánforas glavialar se extiende desde el cauce medio del río Dnieper hasta el Elba, a finales del cuarto milenio y principios del tercero a.C. Se ha sugerido como el lugar de un continuo germano-báltico eslavo, pero la identificación de sus portadores como indoeuropeos es incierta. El área de esta cultura contiene numerosos túmulos, típicos de los originadores del IE. La cultura chernoles algunas veces se presenta, ya sea como un estado en desarrollo de las lenguas eslavas o, al menos, como algún tipo de evolución de la población eslava de los tardíos ancestrales indoeuropeos. La cultura Milogrado, centrada aproximadamente en la actual Bielorrusia, al norte de la cultura contemporánea chernoles, también han sido propuestos como antepasada tanto de eslavos como de bálticos. La composición étnica de los portadores de la cultura przeworski del centro y sur de Polonia, el norte de Eslovaquia y de Ucrania, incluyendo la cultura zarubintsi y siendo los otros candidatos la cultura oksibui. Se sabe que el área del sur de Ucrania ha sido habitada por tribus escitas y sármatas antes de la fundación del reino godo. Tempranas estelas de piedra eslavas encontradas en la región del Dniester medio son muy diferentes a las estelas escitas y sármatas encontradas en Crimea. La cultura Wielbark desplazó la parte oriental oksibui de la cultura przeworski alrededor del siglo I a.C., mientras la cultura Cherniahov conduce a la decadencia de la tardía cultura sármata en los siglos II y IV. La parte occidental de la cultura przeworski permanece intacta hasta el siglo IV, y la cultura Kiev florece durante el mismo tiempo. Entre los siglos II y VAC esta cultura posterior es reconocida como la directa predecesora de las culturas Praga, Korchak y Penkovo, las primeras. Culturas arqueológicas en las que sus portadores son indiscutiblemente identificados como eslavos. Es probable que los protoeslavos hubieran llegado a su etapa final en el área de Kiev. Sin embargo, no hay un acuerdo sustancial en la comunidad científica sobre la identidad de los predecesores de la cultura de Kiev. Algunos estudiosos rastrean las culturas Rutena y Milogrado, otros las culturas de los chernoles ucranianos y los zarubintsi y aún otros la cultura przeworski polaca. La cultura Kiev fue invadida por los hunos alrededor del 400 DC, lo que podría haber provocado la expansión de los protoeslavos hacia los lugares históricos de las lenguas eslavas.